Estimados participantes, en esta tercera clase en vivo estaremos disertando sobre todo lo relacionado, parte de la teoría básica de lo relacionado con la autoestima dentro del contexto empresarial. El motivo es que se considera como un factor clave no solo en el desarrollo personal, sino también en el rendimiento y la cultura de cualquier organización. Es decir, cuando los colaboradores confían en sus capacidades y se valoran a sí mismos, obviamente que el impacto en la productividad y el clima laboral es de inmediato. De ahí entonces que debemos conceptualizarlo del siguiente punto de vista. La valoración, percepción y juicio evaluativo, ya sea positivo o negativo, que una persona hace de sí misma en función de sus pensamientos, de sus sentimientos y de su experiencia como tal. De allí entonces que debemos visualizar el grado de importancia de la autoestima en el logro de los objetivos organizacionales. En el contexto de la administración y comportamiento organizacional, la autoestima de los colaboradores se considera como un motor invisible de la productividad. Las empresas no logran sus metas de forma abstracta, ya que lo hacen a través del desempeño de su talento humano como tal. De allí que la autoestima impacta en el cumplimiento de los objetivos de la siguiente manera. En primera instancia, la resiliencia ante el fracaso. Es decir, los empleados con alta autoestima ven los errores como oportunidades de aprendizaje y no como un ataque a su valor personal. Esto permite indudablemente una recuperación más rápida ante proyectos fallidos o de crisis operativa. En segunda instancia, debemos tomar en consideración la proactividad y la innovación. Es decir, quien confía en sus capacidades se atreve a proponer soluciones disruptivas, optimizar procesos y asumir riesgos calculados, elementos indispensables para la competitividad empresarial. Como un tercer punto a ser tomado en consideración, debemos hablar de la toma de decisiones eficientes. Es decir, la seguridad en uno mismo reduce la parálisis por análisis. Los líderes y mandos medios con buena autoestima deciden con mayor firmeza y asumen la responsabilidad de los resultados. Y en cuarta instancia, no menos importante, el clima laboral y el trabajo en equipos. ¿En qué sentido? Bueno, en que una autoestima sana automáticamente disminuye las conductas defensivas, la envidia profesional y los conflictos interpersonales, facilitando así una comunicación asertiva y una colaboración genuina como tal. Estos cuatro elementos deben ser tomados en consideración al momento de analizar la importancia o el grado de importancia de la autoestima dentro del desenvolvimiento de cualquier empresa del mercado. Ahora bien, lógicamente debemos hablar de los componentes básicos de la autoestima, porque como un proceso formal debe estar conformado por diferentes elementos, en vista de que la autoestima no es una unidad aislada, se construye
a partir básicamente de tres pilares o componentes fundamentales, los cuales actúan los tres entre sí. El primer pilar o componente básico es el cognitivo. El segundo, el afectivo, y el tercero, el conductual. En el cognitivo, básicamente lo que piensa el trabajador como tal. En el afectivo, lo que siente el trabajador en el desenvolvimiento de sus actividades dentro de la empresa, en la búsqueda del objetivo final. Y en el conductual, por lógica, la sumatoria de los dos. O sea, cómo actúa en base a la parte cognitiva y a la parte afectiva como tal. Veámoslo con más detalle para entenderlo con más comodidad. Componente cognitivo, es decir, el autoconcepto como tal. Este componente cognitivo hace referencia al conocimiento, a las ideas y creencias que el individuo tiene sobre sí mismo. Obviamente que incluye la percepción de su propia identidad, sus capacidades, su talento y sus debilidades, sumamente importante. Es decir, es la descripción racional que la persona hace de su ser. Por ejemplo, en nuestro caso, soy un profesional analítico y estructurado, pero me cuesta hablar en público. Eso es común y corriente y más en nuestro ámbito educativo como tal. Es normal que seamos muy eficientes o tengamos muchas capacidades adquiridas, pero nos cuesta llegar al público como tal. Eso se solventa luego en el mercado laboral como tal. El segundo componente es el componente netamente afectivo y es el que se relaciona con todo lo de la autoestimación. Es el valor emocional que la persona se asigna a sí mismo. Implica entonces el sentimiento de valor personal y el grado en que se acepta o se rechaza. Este componente determina si la persona se siente conforme, orgullosa y merecedora de afecto y de éxito, o si por el contrario experimenta sentimientos de insuficiencia o frustración interna. Y el tercer componente, el componente conductual, lo tenemos en la lámina, es decir, la autoafirmación. Se refiere a la manifestación práctica de los dos anteriores componentes a través de las acciones y el comportamiento como tal. Es decir, es la intención y la actuación consecuente como la persona se proyecta ante los demás, cómo defiende sus derechos, sus opiniones y cómo se esfuerza por alcanzar sus metas. Por ejemplo, postularse a un ascenso dentro de la jerarquía de la empresa donde está trabajando o internamente liderar un nuevo proyecto como tal. Esto es básicamente lo que podemos tomar como ejemplo formal. Bueno, visualizados los componentes, vamos ahora a detallar cuál sería la relación entre la autoestima y el desempeño laboral. Porque básicamente la autoestima del trabajador es justamente para mejorar el desempeño laboral como tal. Bien, la autoestima en realidad funciona como un software invisible, sé que lo podemos llamar así, que corre detrás de las competencias técnicas de un trabajador. En otras palabras, un profesional puede tener maestría y certificaciones, pero si su nivel de autoestima es bajo, obvio que su capacidad para ejecutar esas habilidades se verá lógicamente que mermada como tal. Analicemos cómo este factor psicológico impacta directamente en las dos variables más críticas de la gestión del talento, como son el desempeño individual y el entorno colectivo como tal. De allí entonces que vamos a tomar en consideración
la siguiente lámina, la autoeficacia y la autoexigencia como tal. Es decir, inspirados en la teoría de Albert Bandura, el trabajador con alta autoestima tiene una fuerte percepción de la autoeficacia. Al sentirse capaz, se fija metas más altas y se esfuerza más por alcanzarlas, lo que eleva así su rendimiento. De otro punto de vista, el manejo de error y persistencia. En cualquier puesto ocurren fallos, independientemente del nivel de mando que se tenga y el prototipo de empresa que sea. El colaborador entonces con baja autoestima interpreta el error como una confirmación de su incompetencia, lo que a su vez genera ansiedad y caída del rendimiento. Es decir, que el empleado con autoestima sana entiende el error como un fallo en el proceso, pero corrige de inmediato y persiste sin castigarse emocionalmente. Es decir, aprovecha el error para mejorar como tal. Otro punto de vista es la autonomía versus la supervisión extrema. La baja autoestima, por lógica, que genera dependencia. El empleado necesita básicamente validación constante antes de dar cada paso, ralentizando los procesos. Quien confía en su criterio actúa con mayor autonomía, agilizando la toma de decisiones operativas. Esa es la gran ventaja entre la autonomía, entre la autoestima alta y la autoestima baja. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la autoestima del trabajador y el clima organizacional, que es el punto focal donde queremos llegar? Debemos hablar aquí entonces en todo caso de el efecto de la baja autoestima en el clima. En otras palabras, cuando predominan colaboradores o líderes con baja autoestima, obvio que el clima tiende a volverse defensivo y tóxico. Las personas con inseguridades profundas suelen desarrollar conductas de resistencia. ¿Okay? Por el contrario, el efecto de la alta autoestima en el clima. Una plantilla con niveles saludables de autoestima genera un clima de seguridad psicológica. Un concepto acuñado por Edmondson como el predictor número uno del éxito de equipo de alto rendimiento como tal. Ahora bien, visualizados estos elementos fundamentales, el concepto básico, el grado de importancia de la autoestima a nivel empresarial, los componentes básicos de la autoestima como tal, es importante entonces hablar de un adecuado programa de desarrollo basado en la autoestima a nivel teórico dentro de una empresa como tal. Para ello, indudablemente que hay que hablar de dimensiones. En este caso vamos a estar tomando 4 dimensiones básicas para poder evaluarlo como tal, ya que para que el programa sea sostenible y medible, la gerencia de talento humano es obvio que debe estructurarla sobre pilares fundamentales alineados con los componentes básicos de la autoestima. Como dijimos anteriormente, la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte conductual. Entonces, partiendo de esos elementos, vamos a hablar primero que todo de la dimensión diagnóstica y de selección. ¿Qué significa esto? Dentro de la empresa se debe hacer una auditoría del clima y la seguridad psicológica que persiste en el ámbito laboral. Es decir, se deben aplicar instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos para identificar zonas rojas, es decir, zonas críticas, zonas vulnerables, zonas problemáticas, donde el liderazgo o los procesos estén afectando la autovalía de los empleados. Es como un diagnóstico formal de dónde estoy fallando
o no está fallando la organización para atacarla de inmediato en base al programa que deseo planificar. Luego de ello también debemos hablar de la evaluación de competencias blandas, es decir, medir los niveles de autoconcepto y autoeficacia a través de pruebas psicométricas validadas y entrevistas por competencia durante los procesos de selección y promoción interna. Entonces sería la parte de focal, el inicio formal como tal. En una segunda instancia, debemos estar hablando de la dimensión de diseños organizacional y procesos como tal. ¿Qué significa esto dentro del programa? Bueno, el enriquecimiento del puesto. Se deben diseñar cargos que otorguen autonomía y variedad de tareas. Pasar del control cerrado a la confianza operativa eleva automáticamente el sentido de la responsabilidad y la competencia del empleado. Por otro lado, planes de carrera y sucesión transparente, que el trabajador incrementa su autoestima cuando visualiza por lógica un futuro claro dentro de la organización. Si tenemos un adecuado plan de carrera donde el trabajador desde el inicio de su actividad en la empresa se forma o se conforma automáticamente un objetivo, se preestablece a dónde quiere llegar, obvio entonces que el clima por lógica favorecerá totalmente la autoestima. En tercera instancia, o tercera dimensión, podemos decirlo, la dimensión de formación, capacitación y liderazgo. Es decir, formación de líderes en liderazgos coach y empático. En otras palabras, se debe capacitar a la línea gerencial y de supervisión en técnicas de comunicación asertiva, de inteligencia emocional y de feedback constructivo. Es decir, el líder debe aprender a corregir el proceso o la conducta, jamás a la persona. Entonces, esto es sumamente importante, la formación de los líderes que van a dirigir formalmente el recurso humano dentro de la empresa y tratar de que se autorrealicen como tal. En otro punto, los talleres de autoconocimiento y desarrollo personal. Es decir, incluir en el plan de capacitación formal temáticas que tradicionalmente se consideran extralaborales, tales como la inteligencia emocional y el manejo del estrés, la comunicación asertiva y manejo de límites, es decir, aprender a decir no. Obviamente que estos son puntos vocales, hay cualquier cantidad de temas importantísimos que a nivel de empresa pueden perfectamente desarrollarse para capacitar, para actualizar, para mejorar, diría yo, el amplio espectro del talento humano, ya que el talento humano generalmente, normalmente está conformado por personas que piensan totalmente distintas una de otras. Entonces la idea es fomentar esos talleres de autoconocimiento y desarrollo personal para el aprovechamiento tanto individual como grupal de todos y cada uno de ellos. La inteligencia emocional es sumamente importante y está en boga en los actuales momentos a nivel de mercado como tal. Y la cuarta dimensión es el reconocimiento y la institucionalización de la cultura del error seguro. ¿Qué significa esto? El reconocimiento no debe limitarse al bono económico del fin de año o del fin de actividades en un lapso específico dentro de la empresa o al empleado del mes. Debe ser continuo, específico y provenir tanto de los líderes como de los propios pares, es decir, los trabajadores paralelos como tal. Esto es sumamente importante porque normalmente se tiende en los tales momentos a reconocer solamente a final de cada año económico o el cierre formal o a fin de año civil,
el desempeño laboral de los trabajadores como tal. Hay empresas que tardan hasta 5 años para reconocer la labor formal del trabajador y hay empresas que jamás lo hacen como tal. Eso es sumamente delicado y sumamente grave. Se debe siempre contar con un sistema de reconocimiento multimodal donde el trabajador sepa que se le está reconociendo sus actividades, sus logros y sus devaneos en pro del beneficio de la empresa y de lograr los objetivos planteados. Y en segunda instancia, la institucionalización de la cultura del error seguro. Es decir, se debe redefinir el error dentro de la normativa interna, crear metodologías donde se analiza qué falló y qué se aprendió, eliminando así la búsqueda de culpables y el castigo público. Esto automáticamente reduce la ansiedad y fomenta la innovación. En otras palabras, señores, si en el cierre, en el corte mensual, hubo grandes debilidades en el inventario, como no es nuestro caso, hubo grandes debilidades en el alcance de la meta establecida en producción, en administración, en recursos humanos, obvio que entonces, primero que todo, voy a decir qué faltó, por qué motivo no se logró la meta específica y no buscar culpables de por qué no se logró la meta como tal. Y sobre la misma base cierta, medir las debilidades, las necesidades del trabajador como tal o la organización y hacer los correctivos necesarios para que en el siguiente periodo, sea en el siguiente mes, trimestre, semestre o año económico, ya estos errores no se van a dar como tal. Ese es el sentido formal de la institucionalización de la cultura del error seguro. Bien, para cerrar, puedo indicarle que el impacto de un programa de esta naturaleza no solo se debe medir en la mejora de los test psicológicos de los empleados, también se refleja directamente en la reducción del índice de rotación del personal, en la disminución del ausentismo laboral y en el incremento de las evaluaciones de desempeño del negocio. Estos tres elementos fundamentales, reducción del índice de rotación de personal, de ausentismo laboral y de una adecuada evaluación del desempeño del negocio, son básicas y fundamentales para que una empresa evolucione y logre sus objetivos tal cual como se los tiene planteado. Obviamente que eso se puede lograr con el programa de acción que en estos momentos acabamos de realizar como tal o visualizar como tal. Resumiendo entonces a grandes rasgos el temario de hoy, iniciamos con el concepto básico de autoestima, luego de ello vimos el grado de importancia tanto en lo personal como en lo organizacional para la empresa como tal, luego disertamos un poco sobre los componentes básicos que se involucran acá y por último hice un pequeño paneo de lo que pudiera ser un programa que permita elevar, si es la palabra correcta, el grado de autoestima en una empresa o en los trabajadores como tal, tomando o haciendo hincapié en este último punto y resumiendo formalmente con los indicadores de éxito gerencial, donde, repito, eh, se refleja directamente en la reducción del índice de rotación de personal, la disminución del ausentismo laboral y el incremento de la evaluación del desempeño del negocio como tal. Muchas gracias. De igual forma, les recuerdo que estamos completamente a la orden en el segmento foro de dudas, detallado en, en la plataforma virtual de la universidad, para que ustedes tengan a bien en cualquier momento dirigirse y donde con mucho gusto los atenderé en la medida de lo posible. Muchas gracias. Su tutor, Saúl Antonio Escalona Moreno.